Bienvenidos a Relatos Extraños. Mis amigas eran Marta y Esperanza. Eran con las únicas que me llevaba bastante bien en la escuela. Estábamos esperando a nuestros padres en el pasillo, ahí sentadas, riéndonos, hasta que poco a poco sus padres fueron llegando por ellas. Yo me quedé ahí sola. Pasaron 2 horas. 2 horas de que estaba ahí sentada esperando a mis padres. Y de repente vi a una pequeña niña. Se me acercó y me dijo: a mí tampoco me han venido a buscar. Ven, sígueme. Con esas palabras me quedé helada, pero decidí seguirla. Me hizo pasar por bastantes pasillos que yo nunca antes había visto en esa escuela. Y eso que ya tenía varios años estudiando ahí. Corrí, pero comencé a perder a la niña de vista. Y cuando iba a voltear para atrás para buscarla, no sabía dónde estaba. Estaba intentando encontrar el camino que me llevara de vuelta con mis tutores, pero decidí sentarme un rato en una banca que había ahí. Y sin darme cuenta, me quedé profundamente dormida. Cuando desperté estaba rodeada de chicos que parecían estar o que venían de otro mundo. Eran totalmente pálidos. Y ahí estaba la secretaria. La secretaria estaba empujándolos. En eso, cuando ella se acercó a mí, me tomó muy fuerte del brazo y me dijo, en ese momento que ella me iba a tomar del brazo, me desperté y me di cuenta que estaba en la misma banca donde había estado con mis compañeras que se fueron antes que yo. En eso, la secretaria, pero la secretaria real de mi escuela, se me acercó y me di cuenta que era idéntica a la que había soñado. Se me acercó y me dijo, por fin tus papás están acá. Para mí era todo muy confuso. La directora no estaba y ahí estaban mis padres, pero me di cuenta que no era la banca donde yo me había quedado con mis compañeras. Era una cama de hospital. Y mis padres estaban a un lado de mi cama. Y me dijeron, perdiste la conciencia, corazón. La perdiste en el comedor del colegio. Por suerte que estás bien. Hasta el día de hoy, no sé ni comprendo qué fue lo que pasó. Viví por varios años en el estado de Guanajuato. Estuve estudiando ahí. Y me acuerdo que la primera casa a la que llegué era una casa de asistencia. Una casa muy grande. La dueña era una señora ya bastante grande de edad, pero era muy amable. Siempre nos tenía la comida recién hecha. Los que trabajaban llegaban directo a comer y los que estudiábamos también. Había mucha armonía en ese lugar. Y una noche, yo no sabía que en ese lugar acostumbraban que un viernes al mes se reunían todos los que rentaban ahí para conocerse, para ver quiénes eran nuevos, para ver quiénes estaban ya por irse. Y hacían una especie como de carne asada. Entonces, pues se preparaba comida y esperaban la convivencia en la noche ya que todos estaban en la casa.
La señora, que era la dueña, simplemente nos deseaba que la pasáramos bien y se retiraba a dormir. Así es que me tocó a mí presentarme. Había muchos muchachos y muchachas muy jóvenes como yo. Incluso hice 2 que 3 amistades ahí, porque en realidad casi no nos topábamos durante el día y todos llegábamos muy cansados, ya dormíamos temprano. Pero en esa ocasión nos dimos la oportunidad de conocernos. Todos muy agradables, pero poco a poco la plática se fue tornando con otra dirección. Empezaron a hablar de ruidos que se oían en esa casa, de cosas que a veces se movían. Incluso uno de ellos dijo que a veces veía la sombra de un niño, como el contorno en las escaleras de esa casa, que eran unas escaleras muy, muy altas. Era una casa bastante antigua, eso sí. Entonces, yo la verdad no creo en esas cosas, pero me dio curiosidad y me quedé a escuchar todas las historias de cada uno. Una de ellas dijo que mientras estaba bañando, escuchó que abrieron la puerta. Se le hizo raro porque ella le había puesto el seguro. De hecho, la señora nos tiene puesta una cadenita, que además del seguro, esa cadenita hace que la puerta evite abrirse. Y ella aseguraba habérsela puesto, pero aún así escuchó el cerrojo y escuchó el rechinido de la puerta. Dice que abrió la cortina de la regadera, pero no vio a nadie y vio que la puerta estaba cerrada. No le dio importancia. Otros chicos comentaron otras historias. En fin, solo les puedo decir que la plática se puso muy buena y muy interesante. Poco después todos nos retiramos a dormir. Yo dejé un novio en mi ciudad natal y desde que yo me cambié de ciudad habíamos acordado hacer videollamadas en las noches cuando no estuviéramos tan cansados. Y esa noche íbamos a hacer videollamada. Así es que me puse mi pijama, me recosté y me acomodé para poder platicar con mi novio a gusto. Estábamos haciendo la videollamada y platicando. Y en eso me dice mi novio: oye, dile a ese niño que vive ahí en esa casa que por favor se salga de tu cuarto, que estamos platicando. Yo me quedé helada. Le dije: ¿de qué estás hablando? Aquí no hay ningún niño. Y me dijo: atrás de ti, en la esquina de tu cama, está parado un niño. Veo su sombra y veo su contorno. Inmediatamente volteé. No tardé ni un segundo en voltear. Y no vi a nadie. A nadie. Empecé a decirle que eso era una muy mala broma porque acababan de platicar en la reunión puras historias de fantasmas. Y me dijo y me aseguraba que él había visto un niño parado en la esquina de mi cama mientras estábamos haciendo videollamada. Esa fue la única vez que sucedió. Nunca más nos volvió a pasar. Y yo le pregunté a algunos de los compañeros cuando me los topé en la comida si sabían de algún niño. Les platiqué lo que me había pasado mientras estaba en videollamada con mi novio. Se voltearon a ver algunos entre ellos y me dijeron que sí, que ese era el niño del que habían platicado, que a veces veían en la escalera y en otras partes.